Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada por la CEIDO, de la Procuraduría General de la República, a cargo de sus 6 unidades: unidad especializada en investigación de delitos contra la salud, unidad especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas, unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro, unidad especializada en investigación de tráfico de menores, personas y órganos, y en la unidad especializada en investigación de asalto y robo de vehículos. Es director adjunto de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAP. Es director. Es jefe de la Defensoría Oficio Naval de la Dirección General de Justicia Naval de la Secretaría de Marina Armada de México. Doctorando en Derecho Constitucional, máster en esta Universidad de Tepatitlán. Máster universitario en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos con la Universidad de Castilla-La Mancha, de España. Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, diplomado en Planeación Estratégica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado, es licenciado en Derecho, desde luego, por la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese tiempo éramos en Aragón, ahora FES Aragón. Catedrático en la UNAM FES Acatlán en las materias en la División de Ciencias Jurídicas, Derecho Procesal Penal, Práctica Forense Penal, Teoría de la Ley Penal y el Delito. En la División de Ciencias Socioeconómicas, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Teoría del Estado y del Gobierno. Catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en las materias en la especialidad de juicio oral y proceso penal acusatorio. Etapa de investigación, fases inicial y complementaria, medios de impugnación. En la maestría en juicio oral y proceso penal acusatorio, curso propedéutico, teoría del delito. Fase inicial de la etapa de investigación, procedimientos penales distintos al ordinario, procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, procedimiento abreviado, reglas especiales para la delincuencia organizada, procedimiento para pueblos y comunidades indígenas, procedimiento para inimputables, procedimiento para personas jurídicas y procedimiento en delitos de acción penal por particular. Medios de impugnación. En la maestría en Ciencia Jurídico-Penal, Delincuencia Organizada, en la maestría de Procuración de Justicia en el Proceso Penal Acusatorio y Oral. Derecho Procesal Penal 3, ha participado en diversos foros como conferencista especializado en materia penal y de delincuencia organizada, además de haber escrito diversos artículos en materia penal. Pues muchas gracias, Noé Ramírez Mandujano. Pues brevemente le abrimos el micrófono, por favor. Adelante, Noé. Muchas gracias, Enrique. Quiero agradecerte la gentileza de invitarme a esta 20ª jornada de actualización jurídica, la contrarreforma, en el cual me siento honrado de participar. Buenos días a todos y a todas y a todos los que nos acompañan. Elaboré una ponencia para este momento, así es que daré lectura, porque hay algunos datos importantes que a veces no se pueden retener en la memoria. Pero podemos hacer una pequeña introducción en cuanto al origen del arraigo. El origen del arraigo ya es viejo, es de materia civil. En los 70s, en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal se introdujo el arraigo, después con Sergio García Ramírez, que después fue duro crítico del arraigo que se planteó en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996, y finalmente la Constitución del arraigo. Primero, la declaración de inconstitucionalidad del arraigo previsto en el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, para finalmente constitucionalizar el arraigo. Bueno, comencemos. El 15 de enero del presente año amanecimos con la noticia de que ese día el Poder Ejecutivo
a través del consejero jurídico Julio Scherer y Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía de la República, General de la República, presentarían un paquete de iniciativas para reformar el sistema de justicia penal. Un día antes se había filtrado el contenido de los proyectos, entre los cuales se incluía la modificación al párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía la medida cautelar de arraigo a todos los delitos, eliminando la restricción a casos de delincuencia organizada y solo por un plazo de 40 días, sin posibilidad de renovarse. El párrafo propuesto establece: únicamente la autoridad judicial, por sí o a petición del Ministerio Público, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. De la escueta exposición de motivos, no se desprende justificación alguna de tal reforma. No obstante, las múltiples recomendaciones por parte de los organismos nacionales e internacionales para su eliminación definitiva de nuestra Constitución. Ante la avalancha de críticas que sobrevinieron a la iniciativa, la Fiscalía General de la República, mediante el comunicado de prensa FGR 017-20 del 22 de enero del 2020, se deslindó del contenido de las iniciativas filtradas antes de su presentación en el Senado en los términos siguientes. El pasado 15 de enero, el fiscal general de la República expuso ante la coordinación política del Senado y ante los medios nacionales las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habrá de someter a la consideración del H. Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal. En cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente, la transcripción de dicha exposición se encuentra publicada en la página de la propia Fiscalía para cualquier consulta. Al mismo tiempo, en forma masiva, se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito ni presentado por la institución o por su titular. A partir de ese día, no ha habido ni un solo comentario en los medios sobre los temas que el fiscal Hertz hizo públicos, pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva, de lo que no dijo y de lo que no presentó. Diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo. Sobre el particular, y para reiterar la postura de la Fiscalía, se informa que una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo, esta institución autónoma ratificará plenamente lo que ya informó públicamente al respecto y presentará ante los senadores y ante el Ejecutivo sus proyectos, solicitándoles que consideren abrir un debate público, democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el Gobierno o ambos valoren presentar alguna iniciativa que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país en materia de justicia y seguridad. Sin embargo, al día de hoy no tengo conocimiento que se hayan presentado esos proyectos ni en la fecha prometida ni con posterioridad a ella, lo que se corrobora con que el Senado de la República tampoco ha abierto un debate público al respecto. Cabría preguntarnos entonces si la Fiscalía General de la República no elaboró las iniciativas que se filtraron anónimamente, entre comillas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién destinó su intelecto, tiempo, recursos en la elaboración de las mismas, con algunas reformas constitucionales y legales retrógradas, con el único fin de hacer quedar mal a su titular? ¿Por qué no se han presentado a los senadores esos proyectos? ¿Será acaso que la filtración la realizó la Fiscalía General de la República con la finalidad de someterlo al escrutinio público antes de presentarlo oficialmente y ante las reacciones de expertos decidió no hacerlo y desconocer su origen? Ante tales cuestionamientos no podemos ni debemos especular, mucho menos ante el silencio sepulcral tanto de la Fiscalía General como del Senado de la República. Lo que sí podemos hacer es criticar la propuesta retrógrada de ampliar la medida cautelar de arraigo en materia penal a todos los delitos, venga de quien venga. Ya hace algún tiempo que las discusiones jurídicas sobre el arraigo penal se intensificaron. Primero,
por la inconstitucionalidad decretada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución que no tenía efectos erga omnes y que no constituyó jurisprudencia obligatoria. Luego, por su constitucionalización llevada a cabo por el constituyente permanente y finalmente por la crítica de los organismos internacionales y nacionales protectores de derechos humanos por contradecir los pactos internacionales de los que México es parte. La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008 federalizó el combate a la delincuencia organizada y constitucionalizó el arraigo al reformar el artículo 16 para establecer la autoridad judicial a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los 80 días. García Ramírez, uno de los más aguerridos críticos a las reformas en esta materia, nos dice que el cuestionamiento de esta discutible figura cautelar sería menor si el propio artículo 16 de la Constitución hubiese acogido el arraigo domiciliario y mejor todavía, aclarado que se trata del domicilio del inculpado. Para un mejor entendimiento de lo afirmado por el reconocido académico, es preciso señalar que no obstante de haber calificado al arraigo previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como una de las figuras aberrantes aportadas por la Ley Federal de 1996, en un trabajo conjunto relativamente reciente, 2004, lejos de sugerir su eliminación, junto con Victoria Adato Green y Olga Islas de González Mariscal, en el artículo 37 de su Código de Procedimientos Penales Modelo, propusieron la regulación del arraigo en los siguientes términos. Artículo 137. Si el Ministerio Público estima necesario el arraigo del indiciado, lo solicitará al tribunal. Este resolverá lo que proceda previa audiencia del indiciado. El arraigo consistirá en la obligación impuesta al arraigado de permanecer en la jurisdicción del tribunal y no ausentarse de ella sin autorización judicial. Implica la vigilancia del arraigado por parte de la autoridad y se prolongará durante el tiempo estrictamente necesario para que se integre debidamente la averiguación, pero no podrá exceder de 45 días, prorrogables por un periodo igual a petición fundada y motivada del Ministerio Público. En ningún caso se aplicarán al arraigado medidas de privación de libertad en su propio domicilio o en otro lugar cualquiera, al margen de las disposiciones constitucionales sobre la privación de la libertad personal. El arraigado constituirá garantía patrimonial de sujetarse a las condiciones inherentes a esa medida. El juzgador fijará el monto de las garantías según las características del caso. La constitución de aquella será en lo conducente, conforme a las disposiciones de este código, sobre caución para el disfrute de la libertad provisional. Si el arraigado no constituye la garantía, el juzgador dispondrá que ésta se integre con afectación de bienes muebles o inmuebles que pertenezcan al indiciado o de una parte de las percepciones que ésta reciba por cualquier título. Lo anterior significa el reconocimiento por parte de los juristas citados de la necesidad de la medida cautelar de arraigo en la investigación de los delitos, ya sean del fuero común o federal, pues no hacen diferenciación alguna en su tratamiento, lo que nos lleva a afirmar que si para delitos de menor entidad se considera necesaria la medida cautelar, en casos de delincuencia organizada, con mucha mayor razón. En efecto, las investigaciones relacionadas con este tipo de criminalidad son complejas. En muchas ocasiones no bastan las 96 horas que la Constitución establece para la integración de la averiguación previa. La mayoría de los detenidos no tienen un domicilio donde convivan cotidianamente con su familia que se pueda señalar para cumplir el arraigo. Habitan temporalmente casas de seguridad. Cuando se les interroga sobre su domicilio personal, manifiestan no tenerlo o dan uno ficticio, de lo cual la autoridad se percata cuando pretenden catearlo.
No me puedo imaginar a miembros de la delincuencia organizada que fueron detenidos con lanzacohetes, granadas de fragmentación, fusiles AK-47, chalecos antibalas, radios de comunicación, etcétera, a los que se solicite arraigar, siendo vigilados por el policía, custodiándolos a su domicilio o su trabajo. Pero, ¿cuál domicilio? ¿Cuál trabajo? Si de los elementos indiciarios relacionados con su detención no se desprende un modo honesto de vivir, ¿acaso es común que cualquier ciudadano se le detenga en esas circunstancias? Desde luego que no. También cabría preguntarse si las características del arraigo propuestas en este último artículo pudieran ser aplicables a la delincuencia organizada. Por ejemplo, García Ramírez se refiere a un arraigo por demarcación territorial, es decir, se ordena al arraigado que no salga de la jurisdicción del tribunal sin autorización, señalando además que en ningún caso se aplicarán al arraigado medidas de privación de libertad en su propio domicilio o en otro lugar cualquiera. Tal precepto resulta difícil de cumplir por parte de los miembros de la delincuencia organizada, puesto que ellos obtienen importantes beneficios, principalmente económicos, actuando de manera ilícita. Además, establece la vigilancia por parte de la autoridad por el tiempo que sea necesario para la integración de la averiguación previa. Ello significaría designarle a personal policial para que estuviera con él en cualquier parte a donde vaya, lo cual por tratarse de delincuencia organizada significaría un gran despliegue de personal policial, además de que se pondría innecesariamente en peligro sus vidas, pues en tales condiciones el riesgo de ser sorprendidos por algún grupo de sicarios se incrementaría a cada instante. También señala que el arraigo no podría exceder de 45 días, prorrogables por hasta un periodo igual, siendo que, como hemos visto, en la reforma constitucional se estableció por un lapso no más de 40 días prorrogables sin que exceda de 80 días. Obviamente, esto se refiere a algo, a un proyecto de 2004, no estamos hablando de la actualidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293, sustentadas por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º Circuito y del 7º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, el 3 de septiembre de 2013 determinó que los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquello se debe estar a lo que establece el texto constitucional. El ministro José Ramón Cosío Díaz votó en contra del criterio que finalmente se adoptó por la mayoría, argumentando que la posición mayoritaria genera una regla universal de interpretación por virtud de la cual el derecho convencional cede frente al derecho constitucional, desplazando la posibilidad de resolver los problemas caso por caso, aplicando efectivamente el principio pro persona. Cito textualmente. Sin embargo, lo que se generó con la adopción de este criterio es una regla hermenéutica de carácter general para decidir siempre en favor de la norma constitucional frente a la convencional. Esta no es una regla de ponderación, sino una regla de preferencia de una fuente sobre otra. Consecuentemente, al mantenerse una regla de jerarquía, se eliminó la posibilidad de aplicar el principio pro persona para eliminar los conflictos entre normas de distinta fuente. Lo dispuesto en ella, en la Constitución, nos conduce a maximizar la interpretación conjunta de los derechos humanos de fuente constitucional y convencional en aras de otorgarle la mayor protección posible a las personas. Desde el momento en que se dice que ello será así, salvo cuando existe una restricción constitucional expresa, se está desconociendo lo dispuesto en el propio texto constitucional en razón del desplazamiento que se hace de los derechos de fuente convencional frente a lo dispuesto, no como derecho, sino como restricción por la Constitución Nacional, utilizando así un criterio jerárquico. Por ello, el efecto de la resolución mayoritaria resulta contrario al principio de progresividad establecido en el párrafo tercero
de la propia Constitución. Fin de la cita. Aun cuando el ministro Cosío compartió el criterio contenido en la segunda tesis emitida por el Pleno, precisó que existe contradicción entre ambas tesis, pues ya no es posible sostener que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes para los jueces nacionales, sin reiterar la salvedad hecha en la primera de ellas. Es decir, cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos contenidos en ella y en los tratados internacionales, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. No obstante, lo que establezca la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sea más favorable para la persona. Una vez que se declaró convencional el arraigo en nuestra Constitución, hubo intentos por parte de gobiernos locales de restaurar el arraigo, y a esto le denominaban el mini arraigo o el arraigo con control judicial en la Ciudad de México. El 17 de abril de 2003, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmó y entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la propuesta de ley para derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal entonces vigente y abrogar la ley contra la delincuencia organizada para el Distrito Federal. En el Salón Benito Juárez del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera presentó la iniciativa en la que propuso cambiar el arraigo por la detención con control judicial, en virtud de que la nueva figura cumplía con los parámetros internacionales relacionados con respecto a los derechos humanos y daría a los jueces la voz principal y el control en la toma de decisiones para emitir órdenes de detención. Ese mismo día, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal difundió un comunicado de prensa en el que aplaudió la iniciativa, tanto por la derogación del arraigo como por la inclusión de la detención con control judicial. En cuanto a esta última, precisó: la detención con control judicial que propone la iniciativa presentada por el jefe de gobierno representa un avance en la vigencia de los derechos fundamentales, no solo por ser menos gravosa para las personas detenidas al simplificar el plazo a 5 días, sino porque será ordenada, supervisada y será implementada con control judicial, por lo que las personas estarán a disposición del juzgador, quien incluso podrá decidir que la persona detenida con control judicial permanezca en su domicilio o en un lugar distinto al de la detención ejecutada por el Ministerio Público. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal espera que la iniciativa presentada sea nutrida por parte de legisladores a través de las opiniones de expertos y en particular que la figura de detención con control judicial sea regulada de manera minuciosa, de tal forma que se evite en su aplicación la generación de violaciones a los derechos humanos. Particularmente, considera que al momento de su dictaminación es indispensable que los legisladores tengan en cuenta el nuevo marco constitucional inaugurado por el artículo 1, en particular el principio pro persona, así como la obligación de implementar el nuevo control de convencionalidad que deben aplicar todos los juzgados del país. Cabe señalar que el comunicado supracitado fue emitido cuando era titular de la comisión el doctor Luis González Plasencia, quien renunció el 30 de septiembre de 2013 a la candidatura para volver a reelegirse ante la falta de consensos entre los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. El 13 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones del Código. El artículo 270 bis, que preveía el arraigo, fue uno de los preceptos derogados del Código de Procedimientos Penales. Además, se adicionó un artículo, el 270 bis 1, y se reformó el párrafo sexto de la fracción sexta. El artículo 270 bis establecía: procederá a la detención con control judicial cuando el Ministerio Público acuda ante el juez y además acredite que no se garantice la comparecencia del indiciado en la averiguación previa o proceso penal o pueda evadir la acción de la justicia, que la conducta del indiciado entorpezca o impida el desarrollo de la investigación al destruir, modificar o ocultar o falsificar elementos de prueba, que la conducta del indiciado represente un riesgo para la integridad de las víctimas,
los testigos o la comunidad, o que ejerza actos de intimidación o amenaza a los mismos. La petición deberá de realizarse por el Ministerio Público dentro de las 48 horas del periodo de detención en la averiguación previa del indiciado, siempre que justifique que existan datos que hagan posible el hecho ilícito y la probable responsabilidad de que se trate del delito calificado como grave. Asimismo, el juez penal deberá resolver en un plazo máximo de 40 horas, quien si lo considera procedente ordenará la detención hasta por un plazo de 5 días prorrogables por otros 5 días más, así como determinará el tiempo, modo y lugar en donde se llevará a cabo la detención con control judicial. Tomando en consideración el avance de la investigación que presenta el Ministerio Público, el juez resolverá escuchando previamente al detenido y a su abogado defensor sobre la subsistencia o levantamiento de la detención con control judicial. Esta audiencia se llevará a cabo el día 6, contados a partir del día en que se decretó dicha detención. Inconformes con las adiciones y reformas referidas, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, modificando esta última su pronunciamiento preliminar en favor de la detención con control judicial, promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la correspondiente acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de esos artículos emitidos y promulgados por la Asamblea Legislativa. Fue así que el 20 de abril de 2015, el Tribunal Pleno se resolvió procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad y su acumulada, declarando la invalidez con efectos retroactivos de los artículos señalados. Sentencia que en lo que interesa señaló. Párrafo 83. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la convicción de que el artículo 270 bis 1 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal deviene inconstitucional y por lo tanto procede determinar su invalidez. Párrafo 92. La figura denominada como detención con control judicial resulta inconstitucional e incompatible con las normas sustantivas y competenciales de la Constitución Federal y de aquellas de fuente internacional y de las que forma parte el Estado mexicano, toda vez que se trata de una restricción a la libertad personal ajena a las legítimas restricciones contenidas en la norma suprema. Esto es, la norma combatida deviene inválida por no tener fundamento expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ello y con independencia del lugar en donde se lleve a cabo, se trate de un lugar ordinario o extraordinario, tal como se prevé en el párrafo 6 del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Esto es, se trata de una hipótesis norma de restricción a la libertad personal no autorizada por el texto de la norma suprema. Lo anterior con independencia de que la Asamblea del Distrito Federal carezca de una facultad constitucional para restringir el derecho fundamental a la libertad personal a través de esta figura. Párrafo 93. Ya, omitimos el 93. Con tal decisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó claro que cualquier intento por restaurar el arraigo por parte de las entidades federativas correría la misma suerte que la detención con control judicial. Recomendaciones de organismos internacionales para la eliminación del arraigo. En el ámbito internacional, desde finales del año 2002, las reiteradas violaciones a los derechos humanos de las personas sujetas a la medida cautelar de arraigo provocó que diversos organismos internacionales de derechos humanos recomendaran su eliminación de la legislación que lo contemplara. En el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas acerca de su visita a México del 27 de octubre a 10 de noviembre de 2002, se precisa. El grupo de trabajo recibió críticas en relación con las modalidades de aplicación de esta medida en las llamadas casas de arraigo, tales como casas confiscadas a narcotraficantes o defraudadores, así como habitaciones arrendadas en hoteles que sirven para ejecutar las órdenes de arraigo. Los detenidos son entonces sometidos a arraigo no en sus domicilios, sino en esta clase de establecimientos particulares que son en realidad similares a una prisión, entorno de seguridad, guardias de seguridad, numerosos y armados, vigilancia electrónica, etc.
El grupo de trabajo considera, después de haber visitado una de estas casas de arraigo, que la institución es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de la insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la medida en lugares que, si bien no son secretos, sí son discretos. El grupo de trabajo pudo constatar que informar sobre su ubicación exacta era más o menos una cuestión tabú, incluso entre miembros de la administración. El 6 de febrero de 2007, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en el examen de los informes presentados por los Estados parte, en virtud del artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en relación al arraigo penal, expresó: al Comité le preocupa la figura del arraigo penal que, según la información recibida, se habrá convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad, casas de arraigo, custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Público, donde se pueden detener indiciados durante 30 días hasta 90 días en algunos estados, mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. Aun cuando el Comité toma nota con satisfacción de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2005, en la que se declara inconstitucional la figura del arraigo penal, le preocupa, sin embargo, que la decisión judicial se refiere únicamente al Código Penal del Estado de Chihuahua y carecería de eficacia vinculante para los tribunales de otros estados. El Estado parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica a nivel federal como a nivel estatal. En el informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, realizada del 27 al 12 de septiembre de 2008, se señaló: el subcomité considera que la figura jurídica del arraigo puede llegar a propiciar la práctica de la tortura al generar espacios de poca vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen ninguna condición jurídica claramente definida para poder ejercer su derecho de defensa. El subcomité recomienda la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para evitar que la práctica del arraigo genere situaciones que puedan incidir en casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el examen del 5º Informe Periódico de México sobre las disposiciones que haya adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sobre el progreso que haya realizado en cuanto al goce de esos derechos, en cumplimiento al artículo 40 del mismo y en su 2708 sesión celebrada el 23 de marzo de 2010, aprobó las siguientes observaciones. El comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo penal en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas, según lo prescrito por el artículo 14 del pacto. El comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El comité subraya que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos. A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del arraigo penal y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica tanto a nivel federal como estatal. En el informe de la Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, Misión México, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como resultado de su visita a nuestro país del 1 al 15 de octubre de 2010, confirmó que la figura del arraigo, el arraigo es una medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad de una persona que se sospecha pudo haber cometido un delito durante la fase de investigación.
Fue elevado a rango constitucional en 2008 y luego de haber sido considerado inconstitucional inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006. La decisión de elevar a rango constitucional la figura jurídica del arraigo habría estado vinculada a la necesidad gubernamental de contar con un instrumento acorde a la situación de excepcional violencia causada por el crimen organizado. Sin embargo, la justificación más frecuente de la existencia del arraigo es que sirve esencialmente en casos de flagrancia, cuando se presume que la persona podría estar vinculada con algún otro delito dentro del contexto del crimen organizado, pero todavía no se cuenta con elementos suficientes para probarlo. En estos casos, por regla general, los agentes del Ministerio Público, en vez de pedir que las personas sean perseguidas por el delito en flagrancia, prefieren pedir que esas sean arraigadas, aunque no subsistan elementos suficientes para acusarlas de ningún otro delito más grave. Esta situación depende también del hecho que los agentes del Ministerio Público suelen preferir que las personas queden a su disposición para interrogarlas y obtener mayor información en lugar de que sean puestas a disposición de un juez. Estos elementos no hacen más que confirmar el carácter arbitrario del arraigo y su incompatibilidad con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal. Los casos de arraigo fueron considerados como de detenciones arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias luego de su visita a México. Además, esta figura es intrínsecamente contraria al modelo oral acusatorio que México ha aprobado para su sistema procesal penal. La figura del arraigo permite la detención para investigar cuando lo apropiado y correcto es investigar rápida y eficazmente para proceder a detener. El arraigo es resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en una dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad. Además, que puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos. Por ello, la relatora especial considera que la figura jurídica del arraigo debería desaparecer del sistema de justicia penal en México. El arraigo es una figura jurídica arbitraria e incompatible con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal. Además, esta figura es intrínsecamente contraria al modelo oral acusatorio que México ha adoptado en sustitución del sistema inquisitivo o mixto. Recomendaciones. Con base en las conclusiones arriba expuestas, la relatora especial se permite formular las siguientes recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. El arraigo debería desaparecer del sistema de justicia penal en México. También, por invitación del Gobierno de México, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó el país del 18 al 31 de marzo de 2011. El objetivo de la visita consistió en conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las desapariciones forzadas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como temas relativos a la verdad, la justicia, la reparación. En relación al arraigo, observó y recomendó apartados de la reforma constitucional de 2008, destinada, entre otros, a combatir el crimen organizado, socavan la protección en contra de las desapariciones forzadas. La reforma consagró la figura del arraigo cuando una persona es investigada por delitos graves o por crimen organizado. Una persona puede ser detenida bajo arraigo por 40 días en casas de seguridad, periodo en que puede ser extendido hasta 80 días como máximo sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares. Su paradero es frecuentemente desconocido. El grupo de trabajo recibió información de casos en los que una persona que era objeto de una desaparición transitoria después era presentada a las autoridades locales o federales y puesta bajo arraigo. El grupo de trabajo recomienda que se elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal, para prevenir casos de desaparición forzada. En el contexto del examen periódico universal, o EPU, que sustentó México en 2009, países como Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza recomendaron al Estado mexicano erradicar el arraigo del ordenamiento jurídico por tratarse de una figura contraria a los derechos de los detenidos y ser una detención arbitraria. Específicamente se estableció lo siguiente.
Junto con reconocer los problemas que enfrentaba el gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada, Nueva Zelanda recomendó a México reconocer la importancia fundamental de los derechos humanos y el Estado del Derecho en las medidas destinadas a perfeccionar la seguridad pública y concretamente poner fin cuanto antes al sistema de arraigo y velar con respeto a los derechos de los detenidos. Luego de insistir en que la práctica del arraigo podía considerarse una forma de detención arbitraria, Irlanda recomendó a México evaluar el recurso a esta. Si bien el gobierno de México se comprometió a examinar la erradicación del arraigo, lo justificó y legitimó de la siguiente manera. Arraigo, recomendaciones del párrafo 93, número 39, recomendación del párrafo 94, número 2. Con la reforma constitucional al sistema de seguridad pública y justicia penal de junio de 2008, se transformó de raíz el sistema de justicia penal en todo el país. Por lo que respecta al arraigo, la reforma constitucional limitó su ámbito de aplicación únicamente para delitos de delincuencia organizada, los cuales son del ámbito federal, y lo sujetó a estrictos controles legales. Solo podrá ser dictado por una autoridad judicial federal especializada en la materia, a petición del Ministerio Público de la Federación. Cuando sea estrictamente necesario para el éxito de la investigación, al ofrecer oportunidad a la Fiscalía de integrar una acusación correctamente soportada, ya que en materia de delincuencia organizada los elementos probatorios de la acusación son complejos y de difícil obtención, incluso por el carácter transnacional del delito. Es por ello que las personas deben permanecer bajo custodia. Asimismo, por la relevancia de los intereses afectados y de la peligrosidad de los involucrados, la figura del arraigo tiene por objeto, además, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Para ella, la reforma constitucional creó la figura del juez de control como la autoridad judicial federal independiente y especializada encargada de resolver de forma inmediata las solicitudes de arraigo. Entre las funciones de los jueces de control está asegurarse que no se vulneren los derechos de los indiciados y de las víctimas ofendidos en el procedimiento, así como verificar la legalidad de la actuación de todos los que intervienen en esta. El inculpado, en cualquier momento del arraigo, puede acudir ante la autoridad judicial para cuestionar la legalidad de las condiciones a que está sometido y la duración del mismo. El arraigo es, por ende, una medida de aplicación estricta y limitada que se adopta ante la imposibilidad de que el Ministerio Público de la Federación realice una investigación por delincuencia organizada en 96 horas, tratándose de detención en flagrancia, y se aplica a fin de contar con elementos para garantizar el éxito de la investigación. Por disposición constitucional, el plazo del arraigo no podrá exceder de 40 días, que podrán prorrogarse si el Ministerio Público de la Federación acredita que subsisten las causas que le dieron origen, en cuyo caso la duración total del arraigo no podrá exceder de 80 días. Bueno, pues muy bueno. A la luz de las recientes reformas, el arraigo se constituye como una medida cautelar que cumple con los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El arraigo es dictado por autoridad judicial especializada, juez de control. Asimismo, las personas bajo arraigo gozan de los derechos del debido proceso, al igual que quienes están sujetos a cualquier otra forma de detención. En aplicación del arraigo se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura. Debe informarse que los hechos que se atribuyen a los derechos que asisten y debe garantizarse pleno acceso a un abogado a fin de asegurar una defensa adecuada, entre otras garantías que establece el artículo 20 constitucional. El juicio de amparo procede en contra de la resolución del juez de control, así como para garantizar la protección de estos derechos, además de las personas bajo arraigo gozan de atención y control médico. Bueno, en 2013, en el segundo examen periódico universal de México, también hubo recomendaciones de otros países como Francia, Alemania, Austria y Bélgica a fin de abolir el arraigo. En el informe del grupo de trabajo sobre el examen periódico universal se reitera esa petición y finalmente en el tercer ciclo de examen periódico universal, la situación de los derechos humanos en México, el Consejo recibió los resultados del mecanismo de examen periódico universal de 16 países en el que en el informe que rindió México se señaló: el
Programa Nacional de Derechos Humanos incluye líneas de acción para atender las recomendaciones del segundo examen ante el mecanismo y de organismos nacionales e internacionales en materia de tortura, feminicidio, desaparición forzada, arraigo y detención arbitraria. En cuanto a los derechos civiles, se dice que se restringió el arraigo como medida cautelar excepcional aplicable solo a delitos de delincuencia organizada, en cuya aplicación se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura. Deben informarse al indiciado los hechos atribuidos y los derechos que le asisten, notablemente la defensa adecuada. Se prevé la figura del juez de control, autoridad independiente, que vigila los derechos de los arraigados, las víctimas y ofendidos durante el procedimiento y verificar la legalidad de los actos de autoridades. Su uso ha disminuido notablemente, llegando a tener solo a una persona arraigada. En el Centro Federal de Arraigo se instaló la Unidad de Protección de Derechos Humanos de las personas sujetas a arraigo, que además asesora a los familiares sobre derechos humanos y las investigaciones. En este marco, el 14 de marzo, México aceptó 262 recomendaciones de las 264 que recibió durante su evaluación realizada el pasado 7 de noviembre de 2018. En relación al arraigo, Pakistán recomendó derogar las disposiciones de la Constitución y las leyes que prevean la detención en régimen de arraigo e investigar y enjuiciar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de esas leyes. Por otro lado, mediante comunicado de prensa el 27 de abril de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la aprobación un día antes en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional para eliminar el arraigo. Cito el texto del comunicado. Jan Harab, representante en México de la ONU, aseveró que el arraigo infringe normas de tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y su eliminación ha sido recomendada reiteradamente por diversos mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano. La aprobación por unanimidad de la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados muestra el gran consenso existente para la eliminación de esta figura. En los últimos años, el uso del arraigo por parte de las autoridades mexicanas se ha reducido significativamente, tanto así que el Subcomité de la Prevención de la Tortura, en su reciente informe tras su visita a México, señaló que observa con beneplácito que al momento de su visita no había personas privadas de la libertad en virtud de la figura de arraigo. Sin embargo, en este mismo informe, el subcomité recordó al Estado mexicano que el arraigo es una medida que puede propiciar la práctica de la tortura, por lo que recomendó abolirlo. La ONU llama al Senado de la República a continuar a la brevedad con el proceso de reforma constitucional para que el proyecto sea aprobado y se turne a las entidades federativas para concluir con el proceso de reforma constitucional. En efecto, el 26 de abril de 2018, la Comisión de Puntos Constitucionales sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados con 327 votos en favor del dictamen, por lo que la mesa directiva dispuso que se turnara a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2018, se recibió de la Cámara de Diputados. En esa misma fecha, el presidente de la mesa turnó la minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, la cual se sumaron 3 iniciativas de igual número de senadores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. En la elaboración del dictamen se consideraron iniciativas coincidentes presentadas por diversos senadores. En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas se señaló, de acuerdo con la doctrina internacional, la figura del arraigo infringe normas de tratados internacionales ratificadas por el Estado mexicano. Su eliminación ha sido recomendada reiteradamente por diversos mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano. Buscando la armonización del sistema penal mexicano con las normas internacionales en materia de derechos humanos, estas comisiones dictaminadoras coincidimos con la
colegisladora en la eliminación del párrafo octavo del artículo 16 constitucional con la finalidad de suprimir del texto constitucional la figura de arraigo. En la sesión de trabajo en la que las Comisiones Unidas avanzó por unanimidad la minuta respectiva, participó el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien saludó la aprobación de la figura. Sin embargo, se frenó la aprobación de la reforma constitucional que elimina la figura de arraigo, cuyo dictamen estaba en primera lectura, fue retirado a pesar de que la sede del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el gobierno mexicano sostuvo que esa iniciativa estaba a punto de aprobarse. El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que debido a que no hay consenso, ya que algunas fuerzas políticas se mantienen en eliminar el arraigo y otras en conservarlo, bajo ciertas reglas, en la Junta de Coordinación Política se decidió bajar el dictamen. Al inicio de la sesión, el senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa, resaltó que el Senado está en falta ante la comunidad internacional, ya que la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, expuso en Ginebra que el Congreso mexicano está ya por eliminar la figura del arraigo, lo que hizo a nombre del gobierno mexicano. Agregó, pero lamentablemente el tema será retirado de la agenda del orden del día de la sesión del Senado después de 3 sesiones esperando la segunda lectura. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2015, se planteó que el arraigo fomenta el uso de la detención como medio de investigación vulnerando derechos como la libertad personal y las garantías personales, además de que propicia un clima en el que las personas privadas de la libertad ponen en el riesgo de ser sometidas a malos tratos y tortura. Asimismo, en el informe anual 2019, al dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de 2015, se precisó, en cuanto a la recomendación de eliminar el arraigo y la flagrancia equiparada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dio cuenta de que respecto de la figura del arraigo, el Estado dio cuenta de la existencia de 2 proyectos de ley presentados el 26 de junio de 2019, y el 3 de septiembre de 2019, respectivamente, para modificar la Constitución y derogar el párrafo octavo del artículo 16 de dicha norma que instituyó dicha figura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora el debate legislativo para la eliminación de la figura de arraigo, sin embargo concluye que la presente recomendación se encuentra con cumplimiento parcial sustancial. Conclusiones. La Comisión reitera al Estado mexicano las recomendaciones emitidas en su informe de país de 2015. Si bien se han registrado avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones, persisten serios desafíos en materia de protección de la población vulnerables, seguridad e impunidad. Si bien es cierto, las decisiones de la Comisión no tienen valor vinculante, ya que dicho cuerpo no goza de jerarquía jurisdiccional en sentido estricto y por ende no dicta sentencias como la Corte Interamericana, aunque se ve una gran similitud con estas, también lo es que los informes, conclusiones y recomendaciones que produce por lo menos poseen un notorio valor moral, jurídico y político. En cuanto a las 2 iniciativas a las que se hizo referencia, el Estado mexicano se trata de la presentada en primer lugar por la senadora Kenia López Rabadán y la segunda por Emilio Álvarez y Casa, Ricardo Monreal y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Lo extraño de tal respuesta es que no se haya hecho mención a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados y que ya se encontraba en la Cámara de Senadores para su aprobación. Sin embargo, a pesar del consenso de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos frente al uso del arraigo en México, el constituyente permanente lo constitucionalizó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo legitimó. Ahora que estamos más cerca de su derogación, el Senado de la República congelará la iniciativa. Conclusiones. Aceptar la constitucionalidad de las restricciones a derechos fundamentales, como es el caso del arraigo, implica sostener un criterio de legitimación formal de la norma constitucional. Implica también que las reformas a la Constitución no puedan ser inconstitucionales, pues al impugnar un proceso de reforma, lo que se pone en tela de juicio no es la Constitución misma, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma.
El problema del arraigo no es su legitimidad formal o intrínseca, sino la material o intrínseca, representada por una serie de principios específicos que inspiran y limitan la actuación de la autoridad. En tal virtud, habrá legitimación material del arraigo siempre y cuando su aplicación sea necesaria para la protección de los valores más elementales de la convivencia humana, manteniendo con ello la paz y la seguridad jurídica de los gobernados. Uno de los factores principales que fomentó el uso desmedido del arraigo en México fue la complacencia de los órganos jurisdiccionales en la emisión de resoluciones favorables al Ministerio Público, su confirmación en segunda instancia y la negativa de la concesión del amparo al quejoso. Quizá hubo casos en que fue necesario, pero el abuso cavó su tumba. Aun cuando el combate a la delincuencia organizada, nuestra ley fundamental disponga un régimen especial, considero que la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales constituyó la muerte anunciada del arraigo, no por las presiones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, a los cuales se resisten nuestros políticos, sino porque al preverse constitucionalmente para este tipo de delitos, la prisión preventiva oficiosa no habrá necesidad de arraigar mientras se investiga. Además de que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso es muy bajo en comparación con el tradicional auto de formal prisión. Finalmente, a la pregunta de si la restricción al derecho fundamental a la libertad personal mediante arraigo es inconstitucional, habremos de responder que no desde el punto de vista formal, es decir, no lo es porque está en la Constitución y porque se siguió el procedimiento legislativo establecido por su artículo 135, pero sí lo es desde un punto de vista material, lo cual no podrá ser declarado así por los tribunales mientras no exista no solo el medio jurisdiccional de control constitucional para ello, sino también que tal posibilidad esté prevista en la Carta Magna. Afirmar que una reforma constitucional es inconstitucional es como lo afirma Otto Fersman, un problema conceptual. Poner a la Constitución en una contradicción consigo misma parece algo extraordinario y dramático, como si el sistema jurídico llegara a sus límites. ¿Cómo puede algo que supuestamente es la norma suprema del sistema jurídico ser contrario a algo aún superior? La misma expresión reformas constitucionales inconstitucionales parece una contradicción en sí misma, es decir, parece una expresión anodina con efectos mayormente retóricos y emotivos, o bien la Constitución no ha sido de hecho la norma suprema en la jerarquía y por tanto no era realmente la Constitución, y por eso mismo estamos ante una situación distinta, o bien sí que era verdaderamente la Constitución y por tanto el elemento supremo del sistema. Y en consecuencia no podría violar otra norma porque antes, al contrario, es ella quien ha establecido los criterios a los que deben someterse las demás normas. Si bien es cierto, las restricciones a los derechos fundamentales son permitidas por los ordenamientos internacionales de derechos humanos, no por ello la restricción constitucional al derecho fundamental a la libertad personal mediante el arraigo deja de ser inconvencional. Entonces, ¿qué ocurre cuando las reformas o adiciones introducen un nuevo elemento esencial a la Constitución que reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente originario, siendo puesto o integralmente diferente al punto que resulta incompatible? Absolutamente nada. ¿Pero qué medida de defensa tiene en México el gobernado contra una reforma constitucional de esas características? Ninguna. Pues una vez que se constitucionaliza, no hay medios jurisdiccionales de control constitucional que procedan para impugnarlas. Será el propio constituyente derivado quien tendrá las facultades constitucionales para hacerlo, normalmente por las presiones de organismos internacionales, como en el caso del arraigo y la definición de delincuencia organizada, con base en los tratados de los que México es parte, lo cual ocurre normalmente en otras legislaturas diferentes a las que realizan las reformas. La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio relacionada con el tratamiento de la delincuencia organizada, mediante la cual se introdujo, entre otros instrumentos jurídicos para su combate, la medida cautelar de carácter personal denominada arraigo, ¿es una reforma de ese tipo? Desde luego que sí. Ni los legisladores que integran el poder constituyente originario, ni los que conformaron el poder constituyente permanente, que discutió y aprobó esa reforma, fueron o son seres omniscientes. Lo que hoy es aprobado por el poder reformador, mañana podrá ser modificado radicalmente por las nuevas legislaturas. Las reformas constitucionales y sus contrarreformas no son nuevas en México, como lo hemos mencionado. No obstante lo anterior, es imposible admitir que el poder de reforma de la Constitución esté
está limitado y se corresponde con el principio jurídico de supremacía constitucional y con el principio político de soberanía popular. En tal sentido, la supremacía constitucional impone el reconocimiento de unos límites implícitos formales que se centran básicamente en las propias normas reguladoras del procedimiento de reforma. Por su parte, el principio político de soberanía popular condiciona la obligada aparición de unos límites implícitos materiales cuya fragmentación y desarrollo han de ser deducidos desde la lógica de la legitimidad como correlato necesario de los valores materiales en los que se basa la idea del Estado constitucional. Y aquí le dejo porque creo que ya me excedí, ya nada más me faltaba un poquito, un párrafo. Sí, déjeme. Sin embargo, el problema del arraigo no es su legitimidad formal o extrínseca, sino la material o intrínseca, representada por una serie de principios específicos que le inspiran, limitan su actuación. Ante tal situación, solo queda esperar a que sea el propio poder reformador el que expulse definitivamente al arraigo de la Constitución. Concluyo con el párrafo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Muchas gracias. Noé, muchas gracias. Te lo agradecemos mucho y excelente exposición, como siempre, Noé. Y acuérdate que si me haces favor de mandarme esto para la revista, igualmente que al otro expositor se va a presentar este trabajo ante la Cámara de Senadores.